Bueno, que no hemos llegado. Yo te digo a ti algo, hemos llegado a medias. No como yo quería, pero sí que hemos empezado ya a vivirla. Hemos empezado a hacer reuniones, que ahora las veréis, hemos empezado a hacer Skype, pero sobre todo para empezar a vivirla y ver cómo es la manera más práctica de utilizarla. Porque ya lo veréis, pensábamos hacer los Skypes en una zona y de repente hemos visto que la iluminación nos fastidiaba las pantallas. Así que tenemos que darle la vuelta al tema de la iluminación para ver cómo es la funcionalidad que toca y cómo va a ser la manera de usarla. Así que venid, que vais a ver cómo ha quedado. ¡Sorpresa! Saludar, chicas. ¡Ay, ay, ay, qué susto! ¡Ay, qué susto! ¡Corre, corre! Pues esto es lo que os decía. De repente tenemos por aquí Skypes, por aquí reuniones, por ahí gente trabajando para ver cómo salen los Skypes. ¿Cómo es esta moqueta? Video wall. Este viernes, si no pasa nada, bajamos el video wall del comedor, que muchos habéis pasado ya por aquí para hacer eventos y habéis visto que lo tenemos en el comedor. Este viernes hacemos la mudanza y ya se viene aquí, a un sitio original. Bueno, ya hemos hecho unas cuantas sesiones aquí sentaditos para ver cómo queda la visual, para ver qué vais a ver cuando vengáis a visitarnos. Y bueno, de momento nos gusta vivir esta sala desde aquí. Nos parece que es una sala muy chula y que estas visuales, cuando tengamos el cristal que viene el lunes que viene, será una sala preciosa de reuniones donde vamos a estar súper a gustito, contándonos toda nuestra vida. Intimidad. Nos encanta estar tranquilos, pensar, una zona de brainstorming, aunque está por definir, pero de momento ya estamos haciendo nuestros pinitos de estar tranquilamente aquí currando. ¿A que sí, Javier? ¿A que se está a gustito aquí trabajando? Es que a él le encanta. Se viene aquí con el portátil, el solito, siempre lo busco. ¿Dónde está Javier? Y está aquí encerrado. Me parece que es un nuevo despacho. No tengo yo, pero tiene él. Manda cojones. La gente está haciendo prueba de sitios. De momento hay alguno que le gusta, alguno que no, alguno que pide cambiarse. Vamos a ir probando. Equipo de marketing de Zeus. Hola, chicos, saludar. Vamos para arriba. Lo mismo, en la producción de Zeus está dividida por squads. En la sala de arriba estaban cada uno separado por grupos y tal, y aquí están haciendo pruebas de situación, de dónde van a ir cada uno, qué necesitan, luces, acoplamiento, y aquí estamos. Como veréis, no hay prácticamente nadie, pero porque viene uno de cada squad y elige. Mirad, se lo meten por todos sitios. Son como los chinches, son como los chinches. Por tema de seguridad, como están con la obra, que bueno, luego os contaré que seguimos con la obra. Pues tenemos todo bloqueado para poder pasar. ¡Ay, mira, José! Y nada, aquí los dejamos trabajar a los pocos que vienen. Bueno, aquí va un tótem gigante, que os enseñaré el render. Pablo, de arquitectura, nos tiene que hacer toda la parte de maderas y demás, de fusteta, y lo tenemos un poquito liado y no tenemos todavía el tótem. Lo que sí que ha empezado a llegar ya son nuestras decoraciones del cuarto de baño, que tampoco está acabado. Pero, ¿cómo es este cartel? Solo nos ha costado 7 años decidir la frase, la tonalidad y el grosor del neón. ¿Os lo creéis, verdad? ¿Os ha gustado? Bueno, quedará mucho más chula, pero bueno, de momento no está mal, ¿no? Bueno, mientras sigue la obra, aquí seguimos trabajando. Y en el siguiente capítulo del diario de obra de Ana, la siguiente sala. En un mes tenemos que tener todo el finger y toda la zona de servicios, que os la enseñaré la semana que viene. Hasta la semana que viene. Pues yo creo que ya estaría, ¿no?